Hola, profe, buenos días. Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión. Voy a iniciar la grabación. Ya, listo. Buen día, bienvenidos a la sesión que tenemos programada para el día de hoy, correspondiente a la actividad 2 de la formación, administración y recuperación de la cartera de créditos. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, la Regional Tolima, el Centro de Comercio y Servicios. Y el día de hoy, de acuerdo a nuestra programación, vamos a hacer el desarrollo de la sesión de la actividad 2. Listo. Entonces, de igual manera, y recordarles que la actividad 2 dimos inicio el día 27 de octubre, o sea, el día de ayer. De igual manera, todos los enlaces se encuentran disponibles para participar desde el inicio hasta la finalización de la formación. Recordar la importancia de enviar la copia del documento de identidad es un requisito indispensable para el proceso de certificación. El aprendiz que cumpla con la totalidad de las actividades o evidencias dispuestas, pero que no envíe la copia del documento de identidad, no se podrá certificar. Es un requisito indispensable del Centro de Formación, del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Tolima, al cual pertenezco. Esta verificación de información se realiza con el ánimo de que una vez se expidan los certificados de las formaciones, pues no se incurra en errores y no se realicen reprocesos. Una vez se expidan los certificados de formación, no se pueden modificar. Entonces es por ello que se solicita el envío del documento. También recordarles que quienes aún tengan evidencias pendientes por presentar de la actividad 1, pueden presentarlas. El plazo máximo para enviar actividades va a ser el 13 de noviembre. Hasta esa fecha, hasta la medianoche, se tendrán habilitados todos los enlaces para enviar actividades. Si tienen disponibilidad de tiempo y quieren avanzar en las actividades, lo pueden hacer. Si quieren participar de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma de actividades, también lo pueden hacer. La disponibilidad de la plataforma, recuerden que es las 24 horas del día. Ustedes pueden ingresar en la mañana, en la tarde, en la noche, como se les facilite más en el horario que tengan disponibilidad. De igual manera, las sesiones pues son informativas, no hacen parte de las calificaciones del curso. Las sesiones son para dar apertura a para dar inicio de cada una de las actividades que vamos a desarrollar. Son 4 sesiones en el desarrollo del curso. Esta está la segunda. La próxima la realizaremos el 5 de noviembre y la última la realizaremos el 8 de noviembre. Es importante también tener en cuenta que en el SENA no calificamos con números, se califican con letras. La A quiere decir que la actividad fue aprobada, la D que la actividad no fue aprobada y se debe volver a presentar. Y si aparece en blanco el enlace de la actividad o la evidencia, pues quiere decir que aún no se ha presentado. Entonces, el día de hoy también les compartí un avance de participaciones. Me gusta, la verdad, en el desarrollo del proceso, me gusta estarles informando cómo van cada uno de ustedes en el proceso. Es importante que revisen el archivo, que verifiquen qué actividad aún no han presentado, qué actividad tienen pendiente y puedan pues evidenciar el avance de cada uno de ustedes. No sé si hasta ahí hay alguna duda, pregunta, inquietud. No, señora. Ok, gracias por confirmar. Listo, entonces también recordarles que pues que las evaluaciones, pruebas interactivas permiten varios intentos. Si en la primera vez que presentaron la actividad de pronto no aprobaron la evidencia, pues la pueden volver a presentar. De igual manera para los talleres y el envío de actividades, también si en algún momento de pronto al revisar
no se puede visualizar el archivo, de pronto no lo adjuntaron de manera exitosa, pues también siempre les habilito para que puedan corregir la evidencia o la actividad o puedan volver a enviar el archivo. Entonces es importante tener como esta información presente de que pueden repetir las actividades en el caso de que no las aprueben en el primer intento. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Perdón un momento, por favor. Perdón un momento que no me quiere abrir aquí el archivo. Voy a cerrar. Vamos a ver si ahora sí. Listo. Entonces, como les mencionaba, hoy vamos a desarrollar la sesión de la actividad 2 de la formación Administración y Recuperación de la Cartera de Créditos. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. El ID de las fichas son 2 fichas las cuales soy instructora en este momento. Ustedes solamente están inscritos en una de esas 2 fichas. Siempre que requieran una información adicional, con mucho gusto les colaboro si me indican sus nombres completos y el ID de la ficha. Estos son los ID, deben identificarlo a través de Sayuna. Allí encuentran el código que corresponde a la ficha en la cual ustedes se encuentran inscritos. Este también es mi número de contacto. También tenemos creado el grupo de WhatsApp, que ustedes requieran información adicional. Por allí también con mucho gusto les colaboro. Hoy es 28 de octubre. Tenemos como agenda de la sesión el saludo de bienvenida, la explicación del componente formativo de la actividad 2, la socialización de las evidencias de la actividad 2 y aclaración de dudas, preguntas, inquietudes. Conclusiones y cierre. Entonces, para la actividad 2, entonces tenemos el resultado de aprendizaje, la competencia. Recuerden que en el SENA manejamos una competencia y a esa competencia están asociados unos resultados de aprendizaje. Para esta formación tenemos como competencia administrar la cartera de crédito de acuerdo con normas legales institucionales, y como resultado de aprendizaje asociado a la actividad 2 tenemos reconocer los procesos de cobranza y manejo del cliente teniendo en cuenta las características del crédito. La fecha de formación de la actividad 2 está dispuesta entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre. Es importante tener en cuenta que todas las evidencias se encuentran disponibles para participar, todos los enlaces están disponibles, la fecha límite para enviar actividades va a ser el 13 de noviembre, hasta la medianoche. En el componente formativo de la actividad 2, entonces está compuesto por el proceso de cobranza, servicio al cliente y la entrevista de cobranza con el deudor. Recuerden que el material de formación lo encuentran en versión interactiva y en versión descargable. La versión interactiva solamente la pueden visualizar en la plataforma mientras esté disponible el curso. Una vez lleguemos al final del proceso, como se realiza, perdón, se evalúan los resultados de aprendizaje de cada uno de ustedes, entonces ya no pueden tener acceso a la formación. Entonces la recomendación es que puedan descargar los materiales en versión PDF, lo guarden para posteriores consultas. De igual manera, también acostumbro enviarlos a través de los correos que les voy enviando del avance que vamos llevando en la formación, para que los tengan allí para posteriores consultas y pues los puedan guardar.
Entonces, tenemos que las estrategias de cobranza. Entonces, en este material de formación se da un paso importante en el proceso de estudio. La adquisición de nuevos conocimientos permite alcanzar un mayor grado de profesionalidad en esta actividad. Y es por eso que en este mapa conceptual que les estoy compartiendo acá, se evidencia la interrelación temática temas como planeación, colaboración, políticas, estrategias, cartera, agencias externas. Esto conlleva a la elaboración de programas de cobranza. Existe una cobranza administrativa y una cobranza prejudicial. Cuando hablamos de servicio al cliente, tenemos unas ventajas competitivas, una fidelización y una calidad del servicio. Perdón. Y cuando hablamos con referencia a la entrevista de cobranza, el manejo de clientes, atención al crédito por parte del cliente, incidir en el comportamiento de pago, y tiene algunos aspectos importantes o relevantes que son la preparación, la iniciación y la motivación. Cuando hablamos del proceso de cobranza, la cobranza es la actividad que una institución dedica al otorgamiento de crédito que debe realizar para obtener la recuperación de la cartera, uno de los principales activos que maneja la organización. Cuando hablamos del proceso de cobranza, entonces es la gestión que debe estar enmarcada con una política institucional coherente y ajustada a las necesidades de la empresa. Preferiblemente debe estar adecuada a las necesidades económicas que existen en el panorama nacional. El proceso de cobranza, entonces encontramos que el proceso de cobranza en el tiempo, aquí como vemos en la imagen, encontramos la cobranza preventiva, que es una gestión que se realiza de manera telefónica, la cobranza administrativa, que ya son cartas, que son visitas de terreno y acuerdos de pago, y ya la cobranza judicial, que es un proceso jurídico. Entonces vemos cada una de las instancias del proceso de cobranza en el tiempo. Cuando hablamos de la cobranza, que la cobranza debe planearse, entonces es allí donde encontramos que la cobranza debe responder a un plan. Nada más importante para la gestión de cobro que sea algo improvisado. Si nosotros no tenemos una gestión de cobro adecuada, esa gestión de cobro no va a ser efectiva. La cobranza debe hacerse como un servicio y no como un conflicto. Este proceso debe enfocarse a educar al cliente y se realiza permanentemente con todos los deudores. Exige que se tenga tacto y firmeza por parte del cobrador. Por lo tanto, se debe ejercer con profesionalismo. Se busca el pago sin perder la confianza del deudor. Es una acción hecha por personas hacia otras personas, por eso se requiere de muy buenas relaciones humanas. Debe tener en cuenta la personalidad de cada deudor para darle su adecuado tratamiento. Cuando hablamos de la elaboración de programas de cartera, la cobranza debe responder a un plan. ¿Cuántas gestiones de cobro se convierten en verdaderos fracasos porque este principio no se observa? Todo plan de cobranza debe tener las siguientes características. Entonces aquí las vemos. Debe ser adaptable a las circunstancias. Debe ser uniforme, aplicable a todos los casos. Debe ser flexible, que permita hacer diferencias entre los deudores. Y debe ser progresivo para que aumente la presión de manera segura y gradual. El plan de cobranza para la cobranza administrativa tiene 4 elementos que se mencionan allí, que son el tiempo, las etapas, el número de etapas y el ritmo. Cuando hablamos del tiempo, es determinar qué lapso debe existir entre la cobranza administrativa y la prejurídica.
Cuando hablamos de etapas, seleccionarlas pueden ser a través de llamadas telefónicas, de correos electrónicos, mensaje de texto, entre otros. Cuando hablamos de número de etapas, cuántas se van a tener en cuenta. Si la política de cobranza es fuerte, todo el proceso es corto y por consiguiente el tiempo y las etapas también van a serlo. Y el ritmo, entonces, es cuál es el orden que se va a seguir en cada una de las etapas. Cuando hablamos del plan para la cobranza prejudicial, entonces es determinar qué lapso debe existir entre la cobranza prejurídica y la jurídica, producir una comunicación. Si la anterior no fue efectiva, pues entonces se envía una notificación de la deuda que va a pasar a cobro judicial y debe haber una comunicación enviada por el abogado en la que se le informa que se ha recibido la obligación de cobrar mediante una acción judicial. Para la iniciación de la demanda, entonces este proceso generalmente es realizado por funcionarios de la compañía, pero también se puede hacer contratando los servicios de una entidad que ofrece dicho portafolio. Para el plan para la cobranza jurídica, entonces vemos cuáles son los elementos: la presentación de la demanda, embargo preventivo de bienes, notificación, mandamiento de pago, conciliación y remate de bienes. La política de cobranza debe ser coherente, ajustada a las necesidades de la empresa y preferencialmente adecuada a la situación económica del panorama nacional. Se debe determinar el monto mínimo de los documentos de cobranza, documentar de acuerdo a las formalidades legales. Mantener el ritmo y el plan prefijados, respetar la autonomía del abogado, hacer conocer el tiempo y la pérdida que significa la cobranza judicial en la legislación. Eso es lo que tiene que ver con las normas de cobranza. Profe, discúlpame una pregunta. Sí. Digamos en caso tal de que llegue hasta el proceso jurídico y llegue el embargo y eso, digamos, si la persona no, pues no hace como un acuerdo, no accede o algo así, o sea, ¿cuál sería, digamos, un paso a seguir después de eso? Así como lo mencionábamos aquí, por ejemplo, si no se hubo, si hubo una conciliación y no se cumplió, o si ya se llegó al cobro jurídico y no se cumple, hay remate de bienes si se tienen. Y pues ya, esa es como la última instancia, ¿sí? Entonces, si no se cumple, pues se realiza, se le hace embargo preventivo de bienes, se les notifica, y el mandato de pago, la conciliación, si se puede, y si ya en último caso, entonces ya, por eso la última instancia para este caso es el remate de bienes. Ah, ok, vale, muchas gracias, profe. De todos modos, esto es a modo general, como en muchos casos se da que el manejo de la cartera, de la cobranza como tal, no la hace directamente la empresa o la organización, sino que lo direcciona a empresas que están dedicadas exclusivamente a esa a garantizar el recaudo de la cartera. Entonces, pues ellos tienen pues más elementos, ¿sí? Pero para este caso y la última instancia que se llega es a eso. Lo único es que cuando uno tiene deudas, no o sea, no son que lo lleven a uno a la cárcel por una deuda así, como lo que estamos viendo en este momento. Después lo que se quiere es como llegar a un acuerdo, como de que la persona conozca, como hacerle caer en cuenta de lo que está perdiendo por estar en esa mora, pero pues sin llegar, tratar de no llegar a esas últimas instancias.
Nos dice que un departamento de cobranza eficiente debe actuar bajo el siguiente esquema. Entonces aquí vemos cuáles son los tiempos como de atraso o de retraso en el pago de las obligaciones. Entonces, hasta 30 días un atraso, hasta 60 días. Y ya después entonces sí empieza la unidad de cobranza prejurídica, unidad de cheques devueltos, unidad de llamadas recibidas. Entonces, pues son como los parámetros que ellos van teniendo en cuenta en el proceso de cobranza. Encontramos que también que en las gestiones de cobranza realizadas por agencias externas, tenemos gestiones de cobro a realizar por una agencia externa, proceso de asignación de cuentas. Entonces, cuando hablamos del proceso de asignación de cuentas, entonces dependiendo de la cuenta, dependiendo del cliente, entonces asimismo se va haciendo la asignación cuando esto lo maneja una agencia externa. ¿Cuál es el beneficio de que lo maneje una agencia externa? Que la organización no debe contar con un departamento exclusivo o dedicado a este proceso de cobranza. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones sucede que en la organización o empresa se dice que el manejo o la recuperación de cartera o el proceso de cobranza lo vamos a manejar directamente dentro de la organización. Vamos a poner a 2 personas encargadas que no tienen el conocimiento ni el bagaje necesario para realizar todo el proceso de cobranza, y es allí donde se empiezan a dejar como cabos sueltos o como que no se está haciendo el proceso de manera efectiva. Entonces es allí donde podemos colocar como en la balanza para la organización que es más beneficioso. Tener 2 personas que realicen el proceso y que no se vean los resultados, o contratar de pronto con una agencia externa que tiene todo el bagaje, que tiene toda la infraestructura ya montada para realizar el proceso y que el proceso de cobranza sea efectivo. Entonces, de todos modos, pues ahí se manejan manejo de honorarios, hay unas asignaciones, si en primera asignación es el 10%, si es en segunda es el 20%, si es en tercera es el 30%. Entonces, dependiendo de esas asignaciones, pues también es el manejo de honorarios. Pero entonces siempre vamos a mirar costo-beneficio. Los elementos a administrar en la cobranza. Entonces tenemos el tratamiento, la responsabilidad, el objetivo, la gestión, la técnica, los roles, las herramientas, cuál es el beneficio, que era lo que les mencionaba ahorita, cuál es el costo-beneficio de tratarlo directamente dentro de la organización o tratarlo con una empresa externa. No quiere decir esto que una sea mejor que la otra, no. Sencillamente que puede tener mejores elementos o más experiencia en el manejo de esta información. Entonces puede ocurrir, pero en algunas puede que el manejo que se haga dentro de la organización sea muy efectivo y en algunos casos no. Entonces eso depende también. Y la relación, estos son los elementos a administrar en la cobranza. Encontramos también acá el proceso de la cobranza. Entonces son las fases, la fase de planeación, de organización, de encuentro, de comunicaciones y de acciones legales. Es el paso a paso que se debe cómo seguir para lograr una buena recuperación en el proceso de cobranza. Cuando hablamos de servicio al cliente, entonces pues el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece una empresa, organización o institución con el ánimo de que el cliente consiga el producto en el momento y lugar adecuado. El servicio al cliente es considerado la principal herramienta de marketing. Bien dice un viejo adagio que el cliente siempre tiene la razón. Entonces siempre debemos consentir al cliente. El cliente es nuestra fuente, es nuestra principal herramienta de marketing. Si yo voy y a mí me prestan un mal servicio, yo no voy a dar buena referencia de ese sitio. Entonces siempre debemos decir, hoy en día el servicio es una de las ventajas competitivas más importantes para establecer la diferencia entre una u otra empresa.
Las formas de impulsar o otorgar el servicio están limitadas solo por la organización misma. El área de cartera se puede definir el servicio del cliente como una medida de actuación de todos los funcionarios del área. Siempre debemos tener en cuenta que el cliente, pues el manejo del cliente es muy importante. Entonces, cuando hablamos que el cobrador va a tener éxito en la entrevista, cuando hace la entrevista de cobranza con el deudor, entonces el cobrador va a tener éxito en la entrevista si logra que el deudor sea consciente de la necesidad de atender el crédito. Si logra llegarle a esa persona, que el cliente se motive y actúe con rapidez en la solución de las dificultades que tiene para atender el crédito. Al iniciar la entrevista, pues entonces, ¿qué debemos hacer? Se debe tener en cuenta saludar amablemente y sonreír, presentarse como un colaborador de la entidad, invitar al cliente a sentarse, esto para el caso de una entrevista con un deudor de manera presencial. Invitar al cliente a sentarse, preguntar el nombre y memorizarlo, ¿sí? Cuando la persona se presenta, pues yo después no le voy a decir, ¿cómo es que es su nombre? Pues lo identifico, lo memorizo, crear un clima de confianza, decirle doña, señor, don, no le puedo decir niña, señorita, bueno, algo que de pronto ofenda a la persona, hacerla sentir al cliente mejor que en su casa y no dilatar demasiado la etapa de ambientación tampoco, porque no puedo dejar que el cliente pierda el horizonte de que para qué es que nos estamos entrevistando con él. Cuando hablamos de la entrevista con el deudor, debemos tener aspectos importantes de la entrevista. Debemos tener una preparación, las principales fuentes de información, una iniciación, una motivación positiva, una motivación negativa, las características de la argumentación positiva. Entonces vamos a decir la claridad, la organización, argumentos concretos, argumentos completos, terminación y despedida y respuesta a objeciones y los métodos de rebatir las objeciones de contestación directa, de contestación indirecta, de boomerang, de la compensación y de la sonrisa discreta y la terminación. Entonces esas son las etapas o los aspectos importantes a tener en cuenta en una entrevista. Para las evidencias de la actividad 2, entonces tenemos dos evidencias. La primera, que es una evaluación que se denomina servicio al cliente. El tiempo límite para presentarlo es 1 hora. La calificación que guarda el sistema, la calificación más alta, si usted lo presentan en varias oportunidades. Y para aprobar se requiere de 70 a 100 puntos. De igual manera, recuerden que ustedes solo ven letras, no ven números en las calificaciones. La letra A quiere decir que fue aprobado, la letra D quiere decir que no fue aprobado y si aparece en blanco la actividad quiere decir que aún no se ha presentado. Tenemos también como segunda evidencia la presentación de un taller, un instructivo de la entrevista. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí en ese taller? Aquí vamos a hacer que la entrevista es la comunicación directa entre el cobrador y el cliente, dando continuidad a su papel de asesor experto en finanzas y recuperación de la cartera, debe elaborar un instructivo donde se especifiquen los pasos de la entrevista para un contexto específico. Identifique libremente un caso de mora, algún caso específico que ustedes quieran identificar. Identificó el estado, la situación en la que se encuentra el deudor según el tipo de mora y a través de un instructivo describa los pasos que se deben tener en cuenta para realizar la entrevista de cobranza con el cliente, basándose también en el tipo de mora y el caso elegido para el desarrollo de la evidencia. Este es el taller de la actividad 2. De igual manera, el taller de la 1 y todos los enlaces están disponibles para participar. Cuando ustedes ingresan allí por calificaciones, pueden ver las calificaciones de esta manera. La calificación, si es A es aprobado, si es D no aprobado, y si aparece así en blanco como me aparece a mí, quiere decir que la actividad aún no se ha presentado. Y esta es una ruta sugerida de la familia de contabilidad y finanzas que ustedes pueden seguir. Recuerden que nos acercamos al fin de año y en el SENA las formaciones cierran sus inscripciones, creo que a partir del mes de diciembre.
y retornamos en el mes de febrero. Entonces, quien quiera anticiparse y realizar formaciones en estas áreas, creo que voy a tener la oferta de ingresos y gastos personales para formación que se realizará del 18 de noviembre al 13 de diciembre. Entonces, oportunamente les comparto el enlace para que quienes se quieran inscribir lo puedan hacer a través de ese espacio. Entonces, esta es la información que yo tengo para el día de hoy. No sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud. También el día de hoy les compartí un avance de participaciones donde les indico qué evidencias ya han presentado, qué evidencias tienen pendientes. También recordarles que la información la pueden revisar allí por calificaciones en la plataforma. Y quedo atenta a cualquier duda, pregunta o inquietud. Profe, disculpe una pregunta para Sí, Brandon, uno dime. inscribirse, digamos, a ese de gastos y en el que estabas diciendo ahorita. Ingresos y gastos personales. Eso. ¿Tú envías el link al WhatsApp? Sí, yo les comparto el enlace por WhatsApp. Lo que pasa es que ya solicité que me crearan la bolsa corporativa, pero aún no me han generado el enlace. Entonces, apenas lo tenga, yo se los comparto para que quienes se quieran inscribir y realizar esa formación está orientada al manejo, como su nombre lo indica, ingresos y gastos personales. Allí vamos a realizar un presupuesto, vamos a identificar cuáles son los ingresos que tenemos, si debemos mejorar los ingresos para poder cubrir los gastos, y de esta manera también identificar cuáles son los gastos hormiga y ese es más o menos el contenido temático de esa formación. Ah, bueno, listo, sí, señora. Entonces, Estaré muy apenas lo pendiente. tenga, yo se los comparto, claro que sí. Listo, sí, señora. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, por la puntualidad y nos reuniremos en la próxima sesión que realizaremos el 5 de noviembre. Oportunamente les estaré compartiendo el enlace para que puedan ingresar a la sesión. Si hay alguna modificación de la hora, también se la comparto a través de anuncios. Muchas gracias y buen día para todos. Muchas Buen día, gracias. profe, gracias. Buen día.